David, hermanos, está en el poder y habiendo establecido las premisas teológicas necesarias para esto, David se le mete en su cabeza: quiero traer el arca de Dios, el arca del Dios de Israel. Y nadie lo sacaba de ahí, así como cuando nosotros se nos mete algo en la cabeza y hasta que lo hacemos. Qué bueno fuera, hermanos, que así fuéramos para las cosas de Dios, pero llega un momento en el que nos desanimamos por los problemas, nos desanimamos por tantas cosas, a veces incluso porque no me saludaron en la iglesia, porque me peleé con un hermano, porque me salí del servicio, porque no me hacen caso, porque es el líder que tengo, y comenzamos a desistir de las cosas de Dios, del evangelio. Déjeme decirle esto: usted necesita un mover de Dios en su vida. Usted necesita, si Dios no irrumpe en su corazón, si Dios no toca su vida, usted se muere en vida. Es por eso, hermanos, que el cronista en esta mañana va a proceder a abordar un tema muy importante para nosotros, y el tema es el arca. Tan importante es que abarca, fíjese, 3 capítulos en el que el cronista va a hablar acerca de ese traslado. Capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 nos están hablando a nosotros de ese traslado que Dios movió a David para que lo pudiera hacer. Ahora bien, este es un relato, hermanos, del libro de Crónicas, pero el cronista tiene una fuente principal de donde saca esto, y es Segunda de Samuel capítulo 5 y capítulo 6. Si usted se fija conmigo, vaya a segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que es prácticamente lo mismo lo que está hablando allá en Crónicas. Si usted se fija en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, dice: David es proclamado rey de Israel, lo mismo que viene en el capítulo 12 de allá de Crónicas. Pero en el capítulo 6 de segundo de Samuel, mire lo que dice ahí el título: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Es lo mismo de Crónica. Entonces el cronista ocupa esta porción para poder recalcar la importancia del arca en este pasaje. No pierda de vista eso. Esta tarde no vamos a hablar de mí, no vamos a hablar de lo que me está pasando, vamos a hablar de la importancia del arca en su vida. Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia sin el arca, nos vamos a nuestras casas sin el arca, hacemos proyectos sin el arca, vamos a nuestros trabajos sin el arca, estamos haciendo culto sin el arca, estamos sirviendo sin el arca. ¿Y qué pasa, pastor, con el arca? Es que, hermano, el arca es lo más importante del culto de Israel. Y si usted no toma en cuenta el arca, entonces usted está haciendo un culto sin Dios. Usted está sirviendo sin Dios. Usted está yendo a trabajar sin Dios. Usted está estudiando sin Dios. Y después venimos y nos preguntamos: ¿por qué me va mal? ¿Por qué no me sale el negocio? ¿Por qué no me sale el trabajo? Yo pensé que con servir. No, hermano, no se confunda. Estamos haciendo cultos sin Dios. Estamos sirviéndole sin Dios. Entonces, algo que nos puede llamar a nosotros la atención, hermanos, al leer este libro de Crónicas, solemos pensar que cuando lo estamos leyendo, el autor está interesado en las genealogías históricas, porque Crónicas habla bastante al principio de eso. Fulano engendró fulano y todo eso. Entonces, pero no es así.
La teología de este libro de Crónicas está basada, y el interés es en la intervención que Dios tiene en los hechos históricos del pueblo de Israel. Eso es lo que quiere enmarcar la parte teológica del libro de Crónicas. Que nosotros tengamos una evidencia de lo que le pasó al pueblo por haber descuidado el arca. Entonces vemos en Crónicas, vemos cómo Dios interviene en el pueblo de Israel. Hermanos, Dios está interesado en aspectos que tienen que ver con nuestro culto a Dios. Y no me refiero a este culto que estamos haciendo. Me refiero, hermanos, a la forma de adorar, a la forma en la que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Porque aún nos seguimos acercando a Dios, hermanos, nos seguimos acercando con pensamientos errados, con mi forma de pensar. Ay, es que no levanto la mano porque eso no. Mira, una vez una hermana me dijo, y yo entiendo lo que ella me quería decir, ¿verdad? Entonces, mire hermano, mire pastor, me dice, ¿y por qué nos ponen de pie? Me dijo, tanto tiempo para cantar, si no somos pentecostales, me dijo, somos bautistas, me dijo. Y yo entiendo, la hermana, venimos de una cultura donde el bautista no aplaude, solo el piano. ¿Cuántos vinieron al culto a las 9? 1, 2. Mire, solo piano. Hoy no tuvimos batería, no tuvimos corista, no tuvimos nada. La gente se admiró. La gente se admiró, solo el piano. ¿Y saben qué lo noté yo? Porque no traen el dignario. Porque no traían el dignario. Algunos sacaron el teléfono, porque ahora ahí está la aplicación, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver. No traían el dignario y el hermano ahí, hasta yo me sentí raro. Hasta yo me sentí raro. Entonces, así estamos adorando a Dios, con mi forma de pensar. Entonces, hermanos, Dios está interesado en aspectos que tienen que ver con nuestro culto, con nuestra forma de acercarme a Dios. Con mi forma de acercarme a Dios. Vamos a analizar este pasaje de Crónicas, hermanos, y vaya ahí, mantenga Crónicas, aunque vamos a estar viendo un par de versículos de 2 de Samuel. En primer lugar, hermanos, yo quiero decirle esto: tenga cuidado con las decisiones que usted toma. Para tener un culto a Dios correcto, tome en cuenta, o tenga cuidado, las decisiones que usted toma. David, el rey de Israel, una vez que estaba instaurado, él quiere traer el arca. Dice el versículo 1, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con los jefes y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, este es el consejo, mire, si os parece bien, es la propuesta. Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes, por los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Vaya, en primer lugar, David está mostrando una preocupación que él tiene, y él reconoce, en primer lugar, lo que vemos aquí es el reconocimiento que David hace de los gobernantes, de los políticos de ese tiempo y de las personas encargadas de llevar la parte religiosa del pueblo. Y lo primero que él hace es reunirlos, quererlos reunir, y les dice: vamos a tomar consejo. Miren, si les parece bien a ustedes, hagamos esto. Pero también dice, si es la voluntad de Dios, dice. Entonces, hasta ahí todo está bien. El deseo de David, así como usted y yo, a veces nos encomendamos a Dios primero. Si es la voluntad de Dios, decimos.
Si Dios quiere, si les parece bien, usted reúne a la familia, ¿verdad? Si ustedes quieren y si Dios lo permite, vamos a ir a hacer esto. Vamos a tener una salida, vamos a ir de excursión, vamos a ir a dar un viaje, vamos a ir a la playa. Menos domingo. Vamos a hacer esto. Estos primeros versículos, hermanos, de Crónicas, que también lo vemos allá en Samuel, es lo mismo que hace. Nos están dando algunos aspectos importantes que debemos de prestarle atención. Entonces, la primera de ellas es lo que le acabo de decir. David reconoce que hay autoridades en el pueblo, que lo que ellos piensen es importante. Hasta ahí todo está bien. Segundo, dice que él toma consejo de ellos, porque David también sabe de que él no lo sabe todo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin consultarlas con Dios? ¿Cuántos hemos hecho negocios sin ponerlo en las manos del Señor antes? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones que nos han ocasionado grandes problemas? Todo por no reconocer el consejo de los papás, el consejo de la palabra, el consejo del pastor. Usted va a pedir consejería con el pastor. Si usted no lo va a hacer todo lo que él le diga, usted lo va a analizar, le va a preguntar a Dios. Pero creo yo que si usted viene al pastor, entonces usted es porque cree que lo que él le va a recomendar tiene un grado de credibilidad o de experiencia que él pueda tener. Mire, hay hermanos que vienen a consultar con él asuntos legales. Usted me pregunta a mí de cosas legales y yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero viene con él sabe porque esa es su área. Él estudió para eso. Pero si usted sigue haciendo eso, le dice el pastor, va a tener problemas. Y usted, sí, pastor, está bien, vaya, gracias, pastor. Y usted se va y sigue haciendo lo mismo que hacía, le va a ocasionar un problema. Y después, ¿qué le dice el pastor? Yo se lo dije, hermano. Yo se lo dije. Entonces David hace eso. David reconoce, por eso dice al principio, vea la primera línea. David tomó consejo. O sea, él puso atención a las autoridades. Él no lo sabe todo. Tercer aspecto que vemos acá, en estos primeros versículos, es interesante esto, cómo David reconoce a los líderes también. Él reconoce a los sacerdotes, él consulta con ellos, pero cometió un error. Porque usted, después de estarle preguntando, le pregunta a tanta gente, y al menos que le preguntó fue a Dios. Porque ahí dice, consultó con el pueblo, tomó consejo, pero en ningún momento, dice, le preguntó a Dios. No le preguntó. Son pequeños detalles en los cuales nosotros podemos fracasar en nuestra forma de acercarnos a Dios. Y por eso es que de repente tenemos culto sin Dios, adoración sin Dios, vivimos la vida sin Dios, no consultar a Dios. Y es raro en David, fíjese, porque yo estaba leyendo por ahí otros pasajes en los que él, antes de este pasaje, en donde él le pregunta a Dios, ¿he de ir yo a la batalla? Y viene Dios y le dice, anda. En otra oportunidad le pregunta, ¿he de ir yo, he de subir? No vayas, rodearlos y así te voy a dar la victoria. Pero aquí no. Es que a veces cuando ya estamos en el evangelio nos volvemos tan confiados, hermanos. Y usted no puede confiar, pero ni en usted mismo. Mejor pregúntele al Señor. Él es omnisciente. Nosotros no somos omniscientes. El Señor sí. Y la cuarta cosa el cuarto aspecto que encontramos en estos dos pasajes, en estos dos versículos, es referente a las intenciones de David. Mire, las intenciones de David eran buenas, eran correctas.
que él reconociera a los líderes, que él reconociera a los sacerdotes, que él tomara consejo. O sea, lo que David quería hacer era bueno. Mire, dice el versículo 3, léalo conmigo. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Qué está queriendo hacer David? David está queriendo hacer que el pueblo recuerde que lo único importante que le da sentido, que le da identidad al pueblo, es el arca de Dios. Usted no puede andar por la vida sin la presencia de Dios. No podemos andar en la vida, hermanos, sin consultarle a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces David le está diciendo, miren, lo importante en este culto no es el pastor, no es quien viene, no, es Dios. Traigamos el arca, traigamos el arca. Hemos estado por tanto tiempo sin la presencia de Dios. ¿Se ha preguntado usted? Yo he estado escuchando algo, fíjese, yo le voy a decir a usted algo. Yo lo pensé, decírselo o no decírselo. Y esto va a quedar aquí entre nosotros. Si quiere, dígaselo al pastor igual. Yo se lo puedo decir también. Y yo el miércoles también, mire, a mí empecé a escuchar yo en el pastor ciertas oraciones. Para eso yo soy quizás un poquito meticuloso, o sea, oigo la forma de orar. Yo a veces pongo a orar a los hermanos, yo echo de ver quién ora y quién no. Y yo no me la llevo de santulón. Yo soy pecador igual que usted o peor que usted. Pero yo escucho la forma. No es que los esté criticando, pero uno reconoce, hermano, cuando alguien ora en su casa, cuando tiene una vida de oración. Usted reconoce cuando yo ando en pecado, hermano. Cuando no he orado, quizás. Mire, yo escuché al pastor varios días, empecé a escuchar los viernes. El pastor orando aquí, diciendo, Señor, trae un avivamiento. Señor, estábamos orando, no me recuerdo a dónde que estábamos orando, y escuché de él, Señor, trae un avivamiento. Estábamos en una comunidad en La Palma y empecé a orar. Vamos a orar, hermanos, les digo yo. Y empecé a orar. Y de repente mis labios empezaron a decir, Señor, trae un avivamiento a este lugar. Viene alguien y me dice, el pastor me dijo, mira, me dijo, cuidalo de lo de las comunidades, cuidalo, me dijo. Vos no lo ves, me dijo, pero el avivamiento está allí en las comunidades, me dijo. No está ni en la iglesia, me dijo. Y empezamos, y yo le presté atención a lo que él me dijo. Y de repente empecé a escuchar del pastor la palabra avivamiento, avivamiento, avivamiento. Vengo yo y el miércoles, bueno, no me tocaba a mí cantar, y yo vine a la casa de Dios, vine a servirle, y yo siempre igual iba a venir, pero ese día empezamos a cantar, ¿verdad? Hugo creo que el que me estaba ayudando, sí, ¿verdad? Hugo era, sí. Pues Hugo estaba ahí en el piano. Y últimamente, hermanos, no sé qué me ha estado pasando con los coros. Se me olvidan. Usted lo ha notado, ¿verdad? De repente, vamos, hermano, a cantar. Y Ernesto está ahí tocando y tocando y tocando. Y de repente usted no sabe, pero en este momento yo estoy pidiéndole a Dios que me acordarme de la letra. O sea, tengo el himnario, tengo la letra aquí, pero la tonalidad se me va. Himnos conocidos, no sé por qué, la edad, hermano, la edad. Vitamina. Se me olvidan. Y caigo en esa laguna mental. Un miércoles fue terrible para mí, se me olvidó una letra que le dije yo a Hugo, mira, la vamos a ensayar.
Venimos un lunes, ensayamos y le dimos como 5 o 6 veces, hermano, a la misma alabanza. Hasta que, y lo peor es que yo me acordaba de la alabanza y Hugo no sabía cómo iba. Yo le dije a él y se me olvida a mí y a él no. ¿Cómo la ve? Pues ese lunes dije yo, la vamos a cantar el miércoles. Ensayemos la luna, la estuvimos ensayando. Vine el miércoles, todavía la ensayamos un rato más. Y a la hora de las horas aquí le digo yo, lo vuelvo a ver. Y le di otro número de otra alabanza. Y él ¿qué pasó? Y yo después le dije, no me sentí seguro. Ya me dejó traumado esa alabanza. No pude. Este miércoles pasado vine a servirle y estábamos cantando con Hugo, y al final les digo, no sé por qué, fíjense, normalmente no lo hago. Le digo yo a los hermanos, pónganse de pie, les digo. Pónganse de pie. Y empezamos a cantar amarte solo a ti, Señor. Empezamos a cantar. Mire, yo no sé ni cómo explicarle. No sé cómo explicarle a usted. Pero empecé a sentir aquí arriba, yo por lo menos aquí en mi vida, en mi cuerpo, yo no sé si aquí, no sé allí, no sé qué sintieron los hermanos o qué. Pero yo empecé a sentir algo. De repente, hermano, empecé a sentir una convicción de pecado que yo quería bajarme de aquí, hermano. Así se lo digo. Y yo solo me acuerdo que me agarré del púlpito porque yo sentí que me caía. Y le empecé a decir a Dios, Señor, perdóname, aquí sin el micrófono. Una convicción de pecado, hermano. Y yo solo sé que era Dios. Y de repente empezó a fluir una alabanza en mi boca, la 375 creo que es. A Dios sea la gloria. Pero ¿se acuerda cómo empieza esa alabanza? ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz? Y empecé a cantar y Hugo ni sabía, él solo en medio hacía ahí el pinino, ¿verdad? Porque no sabía si se la podía o no. Yo no me importó si se la sabía o no, yo quería cantarle a Dios. Y los hermanos, unos empezaron a unirse, al final terminamos todos. Hermano, había un silencio tan profundo en este lugar, una paz que yo sentía después. Fue algo tan bonito, hermano. Yo les dije a los hermanos, yo no sé qué es esto. No sé si es emoción, pero al final ese día me fui a la casa y fui a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es? Y yo solo le dije a los hermanos, Dios está queriendo hacer algo en esta iglesia. Y muchas veces nosotros no lo dejamos. Porque estamos insistiendo en tener cultos sin Dios. Porque no lo hemos tomado en cuenta desde hace mucho tiempo, como dice el texto. Entonces David viene y dice, yo quiero que presten atención, vuelvan la mirada a la presencia de Dios. No es el pastor la importancia. No es el quien va a predicar. Es Dios. Él es lo importante, no somos nosotros. Llegué a la casa, hermano, el día miércoles. Y no quería bajar, ¿sabe por qué? Porque me temblaba todo. Y le dije a Hugo, haceme un favor, tráeme una botella con agua. Llegué a la casa temblando, hermano. Miren, en ese momento de todo me pasó. ¿Será que me voy a morir? Y más que el pastor viene a predicar y sube él a predicar y comienza a predicar del juicio, del trono blanco, de la
venida del Señor, el texto era de otra cosa y él empezó a predicar de temas escatológicos. Ah, pues sí, Señor, tú ya vienes por tu iglesia quizás. Yo estoy tranquilo y me dice alguien, pero ¿no será que tenés miedo a morir? No, le dije, porque yo ya sé para dónde voy. Pero era otra cosa. Llegué a la casa, le comenté ahí a la familia y estaba tembloroso. No sabía no sé ni ahorita, no sé ni cómo explicarle, hermanos. No sé ni qué es lo que Dios está haciendo. A partir de ese día yo comenzaba mi tiempo de oración a estarle preguntando a Dios, Señor. Todavía el jueves le dije yo a Dios, Señor, si me has de llevar estoy listo, estoy preparado. Lamento no poder ver a mi hija crecer, pero estoy listo, Señor. Si me querés llevar, estoy bien. Ahora, si tú querés hacer algo conmigo, hacer que yo haga algo, incluso yo me puse a pensar, fíjese, que el pastor me iba a decir después, o que alguien le iba a decir, mira, el pastor anda emocionalista ahí. El pastor quizás no ha sido graduado del seminario bautista, quizás es pentecostal, se nos va a odiar. Tantas cosas me vinieron a la mente. Yo hasta ya había pensado, pastor, discúlpeme, pero yo sé lo que me pasó. Y si usted me dice que yo deje de andar haciendo esas cosas, esos show, prefiero obedecer a Dios antes que a usted. Él es mi pastor, Él es mi mentor ahorita, y por Él estoy aquí, porque Él me permite predicar la palabra, enseñarla y hacer lo que estoy haciendo. Pero si Él me impide algo que Dios me está diciendo, hace esto, discúlpeme, no lo voy a poder hacer, porque yo voy a obedecer primero a Dios. Si Dios me dice, vas a hacer esto, claro, ¿verdad? Todo en el orden, todo en el orden. Yo no estoy promoviendo el desorden, hermano, que usted sienta el brinca y todo eso. No, o sea, yo todo correcto. Yo veo los avivamientos y he tenido la oportunidad de estar con gente que cree en estos movimientos de despertar, y esa es una realidad, hermano. El viernes nuevamente el pastor viene y comienza a orar, y comienza a orar por un avivamiento, y yo me puse a pensar allá, Señor, le digo, ¿y no será que de verdad estás queriendo traer un avivamiento a esta iglesia y no nos hemos dado cuenta? Yo leyendo el libro, hermano, leyendo este libro junto con la palabra, y dice el autor ahí, si los cultos del domingo, fíjese lo que dice, si los cultos del domingo van a ser efectivos, va a ser por lo que se oró en el culto de oración de la semana. Pero aquí es lo contrario, el culto de oración es al que menos venimos. Tome en cuenta, hermano, este principio. Todo culto sin Dios en medio es un culto que va al profundo fracaso. Nuestras vidas sin Dios no van a nada. Entonces, ¿cuál es el valor de la presencia de Dios? ¿Cuál es el valor, del arca de Jehová? El arca era importante, y por eso David quería llevarla a Jerusalén, porque el arca representaba la presencia de Dios. Eso era lo que representaba. El arca representaba la presencia de Dios. Ahora, yo quiero decirle a usted esto. Debemos de cansarnos. Debemos de cansarnos de vivir estilos de vida sin la presencia de Dios. A veces cuando hablamos de estos temas así, yo lo presiento, hermano, porque cuando hablamos de estos temas así, nos empiezan a decir, el pastor está cambiando de doctrina y todo este tipo de cosas, pero no es así, hermano. Es que Dios quiere moverse en su vida y en la mía. Imagínense qué pasaría si lo que yo sentí lo empezáramos a sentir todos. Para empezar, estuviéramos un montón de chillando aquí. Estuviéramos un montón chillando ahí, pidiéndole perdón a Dios por todo
lo que hemos hecho, lo malo. ¿Quiere tener un mover de Dios en su vida? Le voy a dar 3 cosas. ¿Quiere comenzarlo a sentir? ¿Quiere volver a tener un culto con propósito? Un estilo de vida con propósito. Le voy a dar 3 cosas. Primero, no ayude a Dios. No le ayude. Usted no puede hacer nada para ayudarle a Dios. Deje que Dios haga lo que Él le va a hacer. Mire lo que dice, por ejemplo, 2 de Samuel 6:6. Mire lo que dice. No le ayude a Dios. David eso no lo entendió. David tenía un buen propósito, pero al final se equivocó y puso gente alrededor del arca que no estaba consagrada. No le ayude a Dios. 2 de Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Está el arca que había sido llevada por los filisteos, luego había sido rescatada, ellos mismos la devolvieron y estaba en una ciudad. David quería trasladar el arca hasta Jerusalén. David ya tenía preparado un lugar para colocar el arca, pero en el camino David la puso sobre un carro. Dice Crónicas que la puso sobre un carro nuevo, una carreta nueva. Entonces, pero cuando iba entrando a un lugar muy donde había muchas piedras, usted sabe que ahí no había mucha estabilidad, el arca se vio como que se iba a caer. Entonces viene Usa y la detuvo. Para nosotros, digamos, es lo correcto, o sea, cualquiera lo hubiera hecho, detener porque se va a caer y es madera, se va a quebrar. ¿Cuál es el problema? Que por andarle ayudando a Dios, no prestamos atención a las cosas como Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces, ahí es donde entonces comenzamos a ver el segundo consejo para ver el mover de Dios en mi vida. La primera es, no le ayude a Dios. La segunda, no manipule la situación con emocionalismo. No se confunda. Lo que yo sentí es lo que mi experiencia. Es mi experiencia. Eso va para mi bolsa, es para mí. Y si Dios me dice, lo vas a compartir, lo voy a compartir. Pero eso me queda a mí. Entonces, no manipule la situación con emocionalismo. Vea, por favor, primer libro de Crónicas 13:8. El libro ya donde comenzamos. Primer libro de Crónicas 13:8. No le meta emocionalismo, hermano. No es sentir el calor, porque muchas veces no va a sentir eso. Muchas veces simplemente usted va a tener que sentarse y dejar que escuchar la palabra tranquilamente. Primer libro de Crónicas 13:8 dice: y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Mire, ahí iba David detrás de la carreta, iba danzando. Llevamos el arca de Dios, amén, aleluya, y iban todos los instrumentos iban, queriendo forzar las cosas, hermanos, queriendo forzar las cosas. A veces el pastor me regaña y me dice, mira, muy duro los instrumentos, la música, muy duro y esto y lo otro. Pero es que hay que tomar varias cosas en cuenta. El local, el lugar donde están los instrumentos, el que está tocando los instrumentos y otras cosas. Entonces, porque ciertamente, hermano, la música puede generar esa sensación de emocionalismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. No dé motivo o no manipule la situación con emocionalismo. Si quiere ver un mover de Dios en su vida de verdad, no le ayude a Dios.
No manipule la situación con emocionalismo. Y tercero, haga las cosas a la manera de Dios, según su palabra. Haga las cosas a la manera de Dios. Mire lo que dice el versículo, capítulo 15, versículo 2. Ya tenemos ahí un hombre muerto. David se pregunta, entonces, ¿cómo voy a traer el arca? ¿Cómo la voy a traer? Viene David y llevó el arca a la casa de Obed-edom. Le voy a parafrasear el contexto rápido. Lleva la casa a la casa de Obed-edom 3 meses. Dios bendice la casa de Obed-edom porque la presencia de Dios está allí. Y Obed-edom fue bendecido porque tenía el arca en su casa. Pero en el capítulo 15, David entiende ahora la situación. Versículo 2 dice, ya él entendió que no era la forma correcta. Viene y dice el versículo 2, 15:2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahí entendió ya. Versículo 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Versículo 11. Veamos el 12 mejor. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué van a hacer? Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues no, por no haberlo, fíjese bien, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra. No andemos inventando. Ya Dios había establecido cómo el arca tenía que ser trasladada de un lugar a otro. Pero viene estas personas cuando quieren trasladarla ponen sobre un carro. Y Dios no había dicho esa la manera. Entonces, le repito, ¿quiere un mover de Dios en su vida? No le ayude a Dios. No le ayude a Dios. Número 2, no manipule las situaciones con emocionalismo. Y número 3, haga las cosas a la manera de Dios, según su palabra. Y para hacer las cosas a la manera de Dios y traer orden a nuestra vida, debemos de santificarnos. Debemos de hacer las cosas que Dios nos ha pedido hacer. No nos metamos a hacer cosas fuera del orden de su palabra. Todo está escrito en la Biblia, cómo se deben hacer las cosas. Este día, hermano, Dios está moviendo nuestros corazones a reconocer esa verdad, que necesitamos la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor.